having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. Hola, continuando con nuestro reportaje desde el Congreso Europeo de Reumatología 2025, realizándose en la ciudad de Barcelona, vamos a hablar sobre algunos de los estudios y manejos que involucraban terapias biológicas en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico y algunas recomendaciones sobre el manejo de manifestaciones no tan usuales de esta enfermedad. En una de las sesiones que pudimos ver durante el Congreso, el doctor Arnaud, la doctora Eloisa Bonfa y el doctor Anthony Fanouriakis hablaron sobre el tratamiento de las manifestaciones retadoras en lupus eritematoso sistémico. Esto es, manifestaciones clínicas que son inusuales, que son menos frecuentes y que la mayoría de ellas, si no todas, están excluidas de las guías y de los ensayos clínicos controlados, por lo que la evidencia es escasa y definitivamente se convierte en un reto para los clínicos que tratemos estos pacientes. Se trató de un resultado de un consenso de 119 expertos. Incluso fue publicado en la revista Lancet Rheumatology recientemente, y evaluaban y analizaban y hacían el ejercicio de consenso sobre múltiples manifestaciones clínicas inusuales en lupus: meningitis aséptica, lupus neuropsiquiátrico, pericarditis, miocarditis, enfermedad periférica nerviosa desmielinizante, neuromielitis, mielitis longitudinalmente extensa, microangiopatía trombótica, paniculitis lúpica, entre otras. ¿Qué podemos evaluar de esta jornada o de esta sesión? Que la hidroxicloroquina pues sigue siendo la piedra angular del tratamiento, que hay que usar glucocorticoides para estas manifestaciones clínicas, pero que la dosis va a depender de la severidad de la manifestación. Y esa severidad está expresada en términos de amenaza para la vida, amenaza para un órgano o requerimiento de hospitalización. Siempre teniendo en cuenta el proceso que se va a hacer posteriormente de disminución de la dosis progresivamente hasta suspender. Dependiendo de la manifestación clínica y de la gravedad, vamos a tener diferentes inmunosupresores. Para muchas de estas manifestaciones clínicas, como lupus neuropsiquiátrico, como mielitis transversa o longitudinalmente extensa, miocarditis, además de los glucocorticoides, recomiendan el uso de terapias inmunosupresoras, específicamente ciclofosfamida, en esquemas que podían ser NIH o Eurolupus, y más o menos con una duración de 6 meses. Y considerar posteriormente dar tratamiento de continuidad con micofenolato mofetil en menor frecuencia, sobre todo en algunas manifestaciones hematológicas no tan graves, usar azatioprina, y la inmunoglobulina intravenosa siempre será una opción en las manifestaciones neurológicas desmielinizantes, al igual que la terapia de recambios plasmáticos para las microangiopatías trombóticas, y en las manifestaciones graves hematológicas el uso adicionalmente de rituximab. Moviéndonos hacia algunos estudios presentados en póster de uso de otros biológicos como anifrolumab, se presentó este estudio interesante, el REVEAL,
que es un estudio multicéntrico a 5 años, prospectivo, observacional, de vida real, de 134 pacientes en quienes se usó anifrolumab. Las particularidades de estos pacientes eran que tenían enfermedades con una mediana de 11 años de duración, eran de larga duración, que habían sido refractarios y de los cuales el 70% tenían compromiso mucocutáneo, 47% articular. Casi el 100% de los pacientes habían tenido tratamiento previo con glucocorticoides y más o menos la mitad de ellos habían tenido unas altas dosis acumuladas. Anifrolumab como primer biológico se utilizó en el 35% de estos pacientes y más o menos un 16% de los pacientes lo tuvieron en los primeros 2 años desde el diagnóstico. También habían sido pacientes expuestos a tratamientos previos como biológicos o DIMAR convencionales. ¿Qué se encontró? Que con los diferentes tipos de medidas de actividad de la enfermedad, como SLEDAI, como SLEDAS, CLASI, etc., hubo una buena correlación entre la percepción de los pacientes de estar mejorando la carga de la enfermedad y las medidas objetivas de actividad que tuvieron una gran mejoría. Entonces se van perfilando como esos pacientes en quienes se ha usado ya estas terapias biológicas que para nosotros son nuevas en nuestro país y que van a ser probablemente incluidas en muchos de los tratamientos de nuestros pacientes. Tenemos también este otro estudio que es el láser o laser, en donde se evaluó la eficacia de anifrolumab o la efectividad de anifrolumab para disminuir el daño de órgano a largo plazo. Es un estudio interesante porque ellos evaluaron, hicieron unos modelos de predicción y unos puntajes de propensión de los pacientes que en los estudios TULIP 1 y 2 habían recibido anifrolumab 300 miligramos desde el principio, o sea que habían sido parte del brazo de intervención, comparado con 561 pacientes de la Corte de Toronto que se habían recibido Standard of Care, las terapias usuales en la vida real. ¿Qué se encontró? Que los pacientes que habían sido expuestos a anifrolumab tenían mucho menores puntos en el puntaje SDI de daño de órgano, de una manera significativa estadísticamente, a los 4 años de haber recibido el tratamiento, y que tenían un HR de 59.9, es decir, que tenían un 60% menos de posibilidades de experimentar daño de órgano progresivo a 4 años comparado con los pacientes de Standard of Care de la cohorte. Y haciendo unas medidas de propensión, los puntajes que podían extrapolarse a 10 años, que se calculó que los pacientes de anifrolumab tenían un 49.8% menos de probabilidad de experimentar daño de órgano, progresión de daño de órgano a 10 años. Estos hallazgos son muy importantes porque favorecen y sustentan el uso de anifrolumab junto con la terapia estándar, también no solamente para controlar la actividad, sino para evitar ese daño de órgano a largo plazo en los pacientes con lupus moderado a severo. Continuando ya con otro biológico que es el belimumab, tenemos este resumen muy interesante del doctor David de Cruz y la doctora Michelle Petri, quienes evaluaron en la literatura todos los hallazgos con una revisión de la contribución de belimumab al tratamiento temprano de la nefritis lúpica. Ellos describen que hasta el 20% de los pacientes con nefritis lúpica pueden progresar a falla renal terminal a 10 años del diagnóstico, eso lo sabemos y es consistente en muchos estudios, y que la función renal que se logre mejorar en los primeros 6 meses de tratamiento va a predecir mejor los desenlaces a largo plazo.
Y esto va muy en relación con las recomendaciones de las guías EULAR, CADIGO y ACR más recientes que recomiendan que belimumab puede o no, pero empieza a tomar fuerza como parte inicial de la triple terapia del tratamiento de la nefritis lúpica. Y empiezan a analizar varios estudios de vida real y un RCT, que es el BLISS-LN, en donde los pacientes que utilizaron belimumab alcanzaron la eficacia primaria y una respuesta renal completa más temprano que los de la terapia estándar, y eso fue desde la semana 12, que se disminuyó el riesgo de recaídas recurrentes a partir de la semana 24 de uso del medicamento, y que mejoraron las tasas de remisión histológica, disminuyendo la cantidad de eventos relacionados con enfermedad renal o muerte en un 50% comparado con placebo. Y algunos estudios ya de vida real, como el BERLIS-LN, el LUPS, que era un registro japonés, y un estudio pediátrico a 12 meses, que encontró que los pacientes que en los primeros 6 meses que lograban alcanzar respuestas renales y buena eficacia, eso predecía que a los 12 meses tenían también esta buena respuesta. Los pacientes que empezaban con unas tasas de filtración glomerular o unas creatininas séricas muy altas, con proteinurías muy altas, eso significaba predicción, que eran predictores negativos en alcanzar esas respuestas de efectividad a los 6 meses. Y que hubo disminución de las tasas de uso de glucocorticoides y mejoría del control de la enfermedad. Y en los niños de 5 a 17 años encontró que el grupo de pacientes que había utilizado belimumab tenía mejores respuestas renales completas, disminución del uso de glucocorticoides y mejores puntajes de actividad LLDAS y DORIS. Entonces los autores nos instan y nos insisten en la importancia del tratamiento temprano de la nefritis lúpica, y especialmente de lograr realmente esa remisión a los 6 meses y de utilizar belimumab como parte de esta estrategia que se vuelve altamente efectiva. Muy bien, eso es todo por hoy. Continuaremos entonces informando desde nuestro congreso EULAR y vamos a evaluar qué otros resúmenes y qué otras sesiones podrán ser de todo su interés. No se desconecten de nuestras redes. Acuérdense de acompañarnos hasta el final del evento. Muchas gracias. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.